Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes, como siempre, todas las mañanas, dando seguimiento a nuestra programación que arranca desde muy temprano con nuestros noticieros y con el desplazamiento de todos nuestros equipos periodísticos en el país, reportando información de última hora como la que hemos tenido acerca del cierre de estos sectores en Mariona y también carretera al Puerto de la Libertad por comunidades que están insatisfechas con el abastecimiento del agua potable. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a Tania Pastor. Hola Tania, ¿qué tal estás? ¿Qué Bienvenida. tal, Ernesto? Gracias, es un honor estar aquí nuevamente compartiendo panel con estos chicos y con toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Gracias, Henry Flores también. Bienvenido, Henry. Buenos días, Ernesto López. Buenos días a los colegas también y a Tania. Bienvenida otra vez, que se nos había ausentado el fin de semana, un par de días. Ya tomamos nota y vea. Gracias, Isaac Ortega también. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Ernesto siempre por la invitación. Un saludo a todos los televidentes que nos permiten llegar hasta sus hogares. Un saludo a Henry, a Tania y a Leonor, que ya nos está a punto de acompañar. Un privilegio poder compartir estos temas con todos ustedes. Saludo cordialmente a Leonor Selva también. Leonor, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Ernesto, y buenos días a la teleaudiencia. Quien dijo no confiar a través de la denuncia que hay sobre el proceso de investigación de negociaciones de políticos con grupos de pandilla, no confía en el sistema judicial de nuestro país, mucho menos en el fiscal general de la República, quien ahora, según él, se ha prestado a una artimaña junto con el Ejecutivo. Vamos a hablar de ese tema. También vamos a hablar de esta segunda decisión del presidente Nayib Bukele de vetar el voto en el exterior. Vamos a hablar también de ese otro tema y por supuesto de otros que sin duda alguna estarán presentes durante el desarrollo de la mesa. Hoy son ustedes los invitados, ustedes tienen el análisis, los cuatro tienen la palabra, así es que quien quiera romper el hielo, como dicen allá, ¿cuál de todos los ¿verdad? temas? El tema de la interpelación sin duda alguna. Una de las cosas que hemos comentado siempre es de que esto se pudo haber evitado si los ministros hubieran llegado en el momento que se les llamó para poder dar las explicaciones correspondientes. Lamentablemente la mala actitud o la falta de disponibilidad o de disposición para poder llegar a un buen puerto con estos temas hizo que los diputados llegaran a este tema de la interpelación. Yo estuve viendo la interpelación casi que completa, vi la de la ministra Ana Orellana y medio alcancé a ver un poco lo de el presidente de ANDA, y de verdad que una de las preguntas que yo me hacía era si estas preguntas que los diputados o la asamblea manifestaba o ponía en la mesa habían sido elaboradas por ellos mismos o por alguien técnico en cuanto a los temas que se iban a discutir, porque realmente la participación de ambas partes, tanto de la ministra Ana Orellana como de los diputados, hasta cierto punto llegó a ser casi que un meeting político entre ambas partes, en donde preguntas que no tenían nada de tecnicismo, que era más que todo para poner en evidencia lo que ya todos sabemos y que ya vimos que fue una mala gestión, que fue una mala comunicación, que no se hizo un plan para controlar la situación de mejor manera, y con tal de, le preguntaban de que si el presidente Nayib Bukele había dicho sí o había dicho no, y que tenía, o sea, había preguntas que se notaba el sesgo político con el que lo estaban haciendo. Así que todo esto, yo al final, ya por eso ya ni terminé de ver la interpelación del presidente de ANDA, porque me pareció un linchamiento que se estaba haciendo ahí. Claro. Yo obviamente he sido crítico de la mala gestión que ha habido. Obviamente esto es algo que se viene desde hace muchos gobiernos, no es algo nuevo, eso ya lo sabemos, pero no es, esas respuestas eran las que llegaron a dar, pues, ¿verdad? Era, la culpa la tienen los 20 años de Arena y los días del FMLN porque se gastaron el presupuesto, pero a ellos nunca les salió, o por lo menos nunca les hizo el relajo de que se
llegara agua a la ciudadanía de más de 1 millón de personas contaminada. Creo que sobre lo que se ha dado el proceso, concuerdo con mis compañeros, nos falta mucho de ambos lados. Nos faltó mucho de parte de los diputados, de cómo formulan sus preguntas, de cómo se preparan para una interpelación. También hay que tener en consideración que como tenían tanto tiempo de no hacerlo, no tenían claro cuál es el procedimiento. O sea, por eso yo te mencionaba, en algún momento se perdió la oportunidad de hacer algo interesante. Se desperdició una oportunidad de ejercerla mejor. No obstante, yo creo que siempre volvemos a que los funcionarios públicos que han llegado tampoco han llegado con la voluntad de explicar a la ciudadanía. O sea, porque esa no era una palestra para irte a pelear con los diputados. Me parece que ellos tampoco han llegado con la voluntad de explicar y de tender puentes. Y si tienen claro, y como tenemos claro todos, que el problema de agua es un problema complejo, era también la oportunidad de interlocutar con los legisladores y decirles, yo necesito esto, aprobame, si necesito esto de una ley, si necesito esto de un préstamo. Que creo yo que sí o sea, es un proceso tedioso, aceptémoslo, como ciudadanos es bien difícil que uno, para empezar, uno está trabajando, que vea todo el proceso, pero sí creo que hay cosas de contenido que hay que rescatar, no tanto de la interpelación. Yo debo decir que la ministra de Salud me decepcionó más que el de ANDA en esta ocasión, aunque creo que la responsabilidad del evento de la crisis de agua era más de ANDA. Me parece que el presidente de ANDA dio algunos datos importantes sobre cuáles son problemas estructurales y cuáles son problemas grandes que tenemos que atender y que cada vez se van a volver antes de que estalle una crisis como lo que estamos viendo, que la gente ya se está manifestando, está saliendo a la calle por un bien que es de necesidad vital. Esto que estamos viendo suma al análisis que ustedes van a tener que hacer, sobre todo por lo que en su momento yo mencionaba. Si no se resuelve este problema hoy, si se está postergando siempre, va a ser explosivo más en un futuro cercano. Veamos, Roxana, si me escucha, el punto es, estando la policía ahí, estando la autoridad, ¿qué pasa con el papel de la autoridad? Porque igual, mi derecho termina o comienza, me ayudas tú, Tania, donde comienza el otro, ¿verdad? Entonces, ellos tienen derecho a protestar y me parece que excelente, está bien, pero también los otros tienen derecho a pasar y a no estar obstruyéndole porque tienen compromisos de trabajo, de escuela, lo que sea. No sé si me escuchas, Roxana. Así es, Ernesto, tal como tú lo mencionabas, la policía vino 15 minutos después del bloqueo en esta zona de la carretera al Puerto de la Libertad, trató de mediar para que pudieran despejar ambas, bueno, en primer lugar en el sentido que venía del Puerto de la Libertad hacia Santa Tecla, pero en lugar de que habilitaran, pues cerraron el otro sentido que va hacia el Puerto de la Libertad, y ahí queda entredicho pues lo que tú dices, el derecho de manifestarse con el derecho también, como ellos decían, no nos escuchan. Hemos hecho reiterados llamados a la ANDA, no nos resuelve, e incluso hacían la broma, bueno, al menos en algunos lugares llega agua potable que no es apta para el consumo, pero al menos logran lavar, logran hacer el aseo personal, y aquí ni eso nos decían. Entonces, con base a eso, ellos justifican la medida de cierre, pedían disculpas a los automovilistas, pero aquí al final salen afectados todos, tanto los salvadoreños que van hacia sus destinos a trabajar, claro, porque algunos les descuentan también, Ernesto, si llegan tarde. Por supuesto, sí, así lo es, Roxana. La verdad que esa es una de las cosas que creo que debería de considerarse a la hora de una protesta, porque me parece válido, ¿no? Pero el punto es que hay mucha gente que va al trabajo, mucha gente que va con los niños a la escuela, y ellos tienen derecho a tener, digamos, qué responsabilidad tienen sobre ello. Pues esa es la gran pregunta. Roxana, gracias. Sí, perdón. Sumado también, no solo los que van a trabajar, también observábamos padres de familia con sus niños hacia las escuelas, hacia los colegios, sí, e incluso algunas personas a pasar consulta. Yo pienso que quizás a Mario Ponce sí le faltó un poquito en la dirección, porque en realidad si él es el árbitro que va a estar mediando entre los interpelados y los que van a estar interpelando, quizás debió de hacer una investigación un poco más responsable, sin querer acusarlo de nada, pero me parece que sí quedó debiendo, es decir, mantuvo el orden, pero no mantuvo el orden más de una manera más diligente, porque en realidad había tipos de preguntas que ya se sabe que a nivel internacional
Hay tipos de preguntas que no se deben de hacer, hay una metodología que seguir a través de de la forma en la que se contesta, en la que se pregunta, en la que se repregunta y en la que se vuelve a contestar. No solamente es controlar los tiempos, sino que es además controlar el contenido de las preguntas y el contenido de las respuestas, el respeto mutuo y sobre todo el decoro, porque esa es una de las reglas principales en este tipo de actos. Y qué bueno, porque en El Salvador, en lo que va del año, hemos visto interpelaciones, hemos visto el contenido de las insurrecciones, hemos visto el contenido del llamamiento del Consejo de Ministros a la Asamblea. Es decir, hemos visto bastante de lo que contiene nuestra democracia y creo que es momento de reflexión también. Es que mira, hay una pregunta, por ejemplo, le hacía una pregunta los diputados. ¿Está consciente, ministra, que se generó una crisis de salud pública? Eso es como que el padre le diga al niño que quebró el vaso: hijo, ¿quebraste el vaso, sí o no? Pues es obvio que lo quebró. Entonces yo creo que no habían preguntas técnicas y bien fundamentadas. Al final esto es como que... Pero la pregunta decía que si estaba consciente que generó una crisis de salud. Ella. Yo creo que al final volvemos al tema de que no hubo tienen tantos asesores y nadie les pudo asesorar de que hubiera calidad y tecnicismo en las preguntas. O sea, hay unas preguntas que yo digo... No le veo la razón porque la interpelación hubiese funcionado si se hubiese hecho un cuestionario de calidad. Todas sus respuestas, la mayoría no eran políticas, eran respuestas técnicas. Creo yo que hubo una intencionalidad de confundirla, de hacer que tropezara, y ella tuvo bastante paciencia. Yo creo que ha sido un buen ejercicio que hemos visto la ciudadanía, que se desperdició porque se pudieron haber hecho algunas preguntas cuyo sentido fuera buscarle una solución al problema, y qué mejor que teniendo ahí a los que en teoría han estado en el problema, en este caso la ministra de Salud y el presidente de ANDA. Yo creo que la oportunidad no está perdida y nuevamente ese es el llamado. O sea, pasemos de esta interpelación que tiene que cerrarse con un recomendable, pero lo que estamos viendo esta mañana solo se va a agudizar. La crisis del agua solo se va a volver más aguda y es momento de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo dejen de lado la politización del tema y se sienten a dar una solución que va a ser larga, que también lo sabemos los ciudadanos, que va a ser larga, que va a tener costos, que va a requerir endeudamiento, que también va a requerir, como decía el presidente en su discurso inicial, que es una realidad, o sea, va a requerir revisar el pliego tarifario. O sea, va a requerir inversiones grandes que nos van a incomodar por cierto... A ver, pero los costos políticos no son sencillos para quien tome una decisión. Si tú te recuerdas lo explosivo que fue hoy en el gobierno anterior, creo que hubo una variable en eso, ¿no? Pero igual de explosiva va a ser cuando una crisis que ahorita está latente, que sabemos que viene, explote, va a ser igual de explosiva. O sea, en algún momento tenemos que dejar de pasar la papa caliente a ver a quién, o sea, y ver la bomba a quién le explota. Sí, es un problema integral donde todos... Hay que dejar de echar la culpa al pasado y ver cómo se soluciona. Miren, hay algo que a mí sí me preocupa y que los diputados no lo están retomando y se los ha dicho el presidente de ANDA. Un buen servicio de agua exigiría producir 6 metros cúbicos por segundo. Y dice el presidente de ANDA que actualmente ellos tienen la capacidad de producir menos de la mitad de eso, 2.3 de cúbicos por segundo. Y que en la planta de Las Pavas esa agua ya no es bebible. Y viene a confirmar que en efecto ha habido y hay una crisis del agua. Inmediatamente yo creo que al escuchar esas declaraciones, los diputados de la Asamblea Legislativa lo que deberían de hacer es activar una comisión de urgencia para analizar eso. Lo estamos viendo un día después, casualmente, después que han habido estas interpelaciones contra el presidente de ANDA, la gente quejándose, cerrando las calles. Escuchaba yo las declaraciones que tienen un mes que no les ha caído el agua aquí por el lado de Mexicanos. La gente allá en el Puerto de la Libertad, en el Gran San Salvador, en la zona de Altavista. O sea, sí hay que reconocer que hay un problema de agua, que no es de ahora, que viene de antes. Yo creo que a estas alturas ya solo nos queda una solución progresiva, que para estas elecciones no va a ser absoluta y no va a satisfacer las expectativas de todos los hermanos lejanos, lastimosamente, y sabemos que es parte por todas las dilaciones que se han dado de regular este tema. Pero siempre se tiene que salvaguardar que de aquí al 27 que hay el tema, se garantice un mecanismo que le permita a la mayor cantidad de hermanos lejanos votar de una forma segura y que salvaguarde la veracidad de los resultados. Es así. Sí, bueno, la verdad es que yo estaba leyendo un poquito lo que se comentaba de eso, pedirle a los hermanos lejanos una prueba
de que tienen arraigo con familia y que tienen declaraciones de impuestos porque tienen propiedades. O sea, si por algo se han ido para otro país, pues o sea, yo creo que también eso es parte de lo que propone la Asamblea. Obviamente las dos partes creo que hay que buscar una solución, como decía Leonor. Tal vez no va a ser la que satisfaga, porque el voto electrónico está comprobado en otros países con los que nos gusta compararnos, que no es seguro, que no es factible. Hay que buscar una herramienta, ya se tiene, pero tal vez con un mecanismo más eficiente. Y pues a facilitarle la capacidad del voto a los salvadoreños en el exterior, más que todo en Estados Unidos, para poderlo hacer. Yo al final tengo los puntos de conclusión. Es que primero necesitamos rápidamente ponernos las pilas con la ley de agua para que la población vea que hay un interés de solucionar. Ojalá que la justicia sea pareja en los casos que se están viendo de corrupción, de negociar con pandillas. Se han jugado con la vida de los salvadoreños, se han negociado votos por sangre, eso es lo que se comenta. La justicia va a tener que comprobarlo. Y ojalá que realmente ya paremos este circo político que tenemos, que el golpe, que todo, que los intereses, que los linchamientos. Hoy obviamente necesitamos un gobierno, ministros de mucha mejor calidad, pero pues ahorita ya estamos en esto, hay que hacerle frente. Y viene el 2021, donde se van a poder hacer correcciones muy importantes para este país. Quisiera destacar algo que dijo el juez Fallo, lo que dijo en el fallo el juez Salazar sobre este tema del juicio a Norman Quijano y Neto Mason, entre otros. Textualmente dijo: tenemos los gángster pandilleros y los gángster políticos. Es inaudito que líderes políticos de un instituto político, reunidos con personas que se consideraran gángster, hayan seguido en sus puestos y que la fiscalía no los haya investigado. Eso demuestra realmente que ha fallado la justicia acá en este país, porque esos políticos nunca debieron haber llegado donde están, y ese es un mensaje también para que la población se fije bien en quienes van a votar en las próximas elecciones del año 2021. En cuanto al voto en el exterior, yo creo que el presidente lo vetó con justa razón, porque hay demasiados procesos engorrosos. Si solamente sacar una partida de nacimiento para los compatriotas en el exterior les puede costar desde los $100 hasta los $200, tienen que hacer una solicitud, llamar a la alcaldía, ir al consulado, dejan de trabajar, deben de pagar un notario, y así rápidamente. Por ejemplo, para que ellos voten en el exterior, piden que su madre, cónyuge o hijos menores de edad residan en el municipio. Además, que demuestre si tiene negocios en el municipio donde quiera votar. Además, deben de llenar una certificación de registro de comercio, y también extendida por la municipalidad. Es decir, son demasiados procesos, le generan gastos económicos, dejan de trabajar por hacer esos procesos, tiempo, y la gente lo único que quiere es ganarse la vida. Tania, te voy a dejar tus argumentaciones para que el público las escuche hoy a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sintonicen directo con Ernesto López Radio. Vamos a estar en el debate también de mujeres hoy con Claudia Ortiz, y también estará Erika Saldaña. Así es que 6 de la tarde, sintoniza en directo con Ernesto López Radio. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles, ¿cierto? Sí. Leonor, gracias. Gracias también a ti, Isaac. Gracias, Henry. Gracias, también a ti, Tania, por habernos acompañado. Gracias a ustedes mil por esa preferencia a nuestro programa. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.